moltíssimes gràcies per aquesta magnífica conferència que dona molt de què pensar. Jo obriré el torn de la discussió i la meva pregunta va en relació a vostè deixa veure que hi ha les energies renovables que tenen un problema, que és que són oscil·lants. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero de todo, muchas gracias por la presentación. La verdad es que para mí es un honor, me hace mucha ilusión estar aquí. Pienso que es un foro muy apropiado para empezar a dar a conocer este nuevo grupo que hemos creado ahora, este grupo Cochrane, este grupo de medicina basada en la evidencia. Muchas gracias, Antonia, muchas gracias por invitarme a estar. La verdad es que me hace un montón de ilusión y agradezco a todos los que habéis venido por el esfuerzo, las fechas y el calor que hace. O sea que nada, si os parece, empiezo ya. Va a ser una charla de aproximadamente 30 minutos y luego pues no sé si habrá tiempo para hacer algunas preguntas o algo y estaré encantado totalmente. A ver si esto funciona. Bueno, como ha dicho Antonia, soy investigador del IDISBA. Y bueno, hace poco recibimos este pequeño obsequio por parte del IDISBA con lo que sería el lema, ¿no? De alguna forma, y la verdad es que me hizo mucha ilusión y pensé que casaba muy bien con esta presentación. Recibí el invito cuando estaba preparando las diapos y dije, pues mira, es una buena forma de empezar la presentación. A mí la verdad es que me gusta mucho. Investigamos con el corazón y con la cabeza, porque la salud de mañana comienza con la ciencia de hoy. Claro, nosotros jugamos un papel un poco desde un papel un poco intermedio entre lo que es la ciencia y lo que es la salud, porque hay mucha ciencia y para que esa ciencia luego acabe resultando en salud tiene que suceder una serie de cosas, no es automático. Esa ciencia hay que masticarla bien. Hay que digerirla y hay que proporcionarla en el formato adecuado a los actores implicados adecuados. Y esa es precisamente, o sea, de lo que voy a estar hablando durante este tiempo, es precisamente de este actor intermediario que es Cochrane, que es que lo que quiere es contribuir a acercar la ciencia para que realmente suponga una mejora en la salud. Esto es de lo que voy a estar hablando concretamente. El primer punto va a ser, os voy a dar 4 pinceladas sobre lo que es la red Cochrane. Creo que aquí la mayoría de gente la conoce, pero bueno, para aquellos que no la conozcáis tanto, será como 4 cositas. Luego hablaremos de lo que son las principales actividades de la red Cochrane. Son 2 cosas, y lo voy a ir repitiendo como varias veces a lo largo de la presentación. Nuestros objetivos son 2: producir evidencia fiable, pero luego que esa evidencia no quede solo en artículos científicos, que esa evidencia tenga una traslación real, una traslación tanto para la asistencia sanitaria como para que llegue directamente a los consumidores, a la población general, ¿vale? Os daré algunos ejemplos prácticos sobre cómo Cochrane genera evidencia fiable y sobre cómo la está trasladando tanto a decisores, a gestores de salud, a temas de guías de práctica clínica y a la población general, temas de divulgación. Hablaremos un poco. Y finalmente pues acabaré hablando un poco del grupo Cochrane Islas Baleares, que es el motivo principal por el cual creo que estoy hoy aquí. Es un grupo Cochrane que hemos fundado recientemente, oficialmente en octubre del 2024 se creó. Ahora mismo somos un grupo muy pequeñito, somos 6 personas, que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer cosas y os lo queríamos presentar, ¿vale? Entonces, si os parece bien, comenzamos yo. Introducción a la red Cochrane. Bueno, ¿qué es la red? Para aquellos que no estéis tan familiarizados, es una red internacional sin ánimo de lucro que se creó originalmente en Reino Unido. Como Antonio ha comentado, parte de mi formación postdoctoral es en Oxford y yo he vivido o vivo de cerca la medicina basada en la evidencia y Cochrane desde su origen. Está dirigido tanto a clínicos como a pacientes, cuidadores, investigadores y responsables en políticas sanitarias. Y tenemos una presencia global, estamos en más de 190 países. ¿Vale? Se trata de una comunidad muy diversa, en la que estamos investigadores, sanitarios, pacientes,
Cada vez estamos intentando involucrar más a los pacientes, los cuales a veces incluso están colaborando en revisiones sistemáticas que ellos mismos lideran. Estamos intentando formar a pacientes en este ámbito. Tenemos más de 30 años de experiencia y es una institución con un fuerte compromiso con la independencia. Simplemente a modo de algunas cifras, algunas de las que a mí me sorprendieron la primera vez que las leí, por ejemplo, el 75% de las guías de la OMS citan revisiones Cochrane, al menos una revisión Cochrane, ¿vale? Hasta el momento hay un total hay más de 9.000 revisiones Cochrane publicadas y se han leído las revisiones Cochrane a texto completo, se han leído más de 125 millones de veces. ¿Vale? Estos son algunos números que nos dan un poco idea de la magnitud del alcance de esta red internacional. Ahora quería poner un breve vídeo, a ver si nos funciona y nos va bien. In 1993, an international group of health researchers, providers and consumers gathered in Oxford in the UK to organise a collaborative approach to improve healthcare research and practice. We left people in no doubt at all that if this was going to be done, it needed international collaboration. We demonstrated with the model of the perinatal work that it was possible to do it. We needed to get in touch with all of our allies around the world and to say, are you up for this? They were motivated by principles set forward by Archie Cochrane that highlighted using reliable evidence that has been systematically evaluated. He asked the question, how can we have a rational health service if we don't know which of the things being done within it are useful and which are useless or possibly even harmful? Over the decades that followed, this international network of collaborators would improve and evolve methods of meta-analysis to systematically gather and review randomized control trials with the goal of synthesizing the best evidence for health outcomes. It was actually all about, only using interventions when they were effective, and it proved that a lot of the routine interventions that had been around before actually just didn't work or had adverse effects, and so they eventually were stopped. Routine shaves, routine enema, routine episiotomy, they've all gone now. The Cochrane logo is an example of one systematic review that demonstrated a benefit of treatment, in this case, corticosteroids, saving the lives of premature infants, including George Selby. I think of hope. Oh, bless you. Why hope? Because it gives me hope for the future that comes. Cochrane is now an independent international network with members and supporters from more than 190 countries. We made it a very clear goal that we would prioritize the conditions that are important to Africa. We have together been able to substantially increase the number of reviews that are relevant to Africa. Cochrane review groups have produced over 16,000 new and updated Cochrane reviews over a wide range of disciplines. These have led to health policy changes that have saved and improved lives around the world. When I go to international meetings on obstetrics and gynecology, without a doubt, people are quoting Cochrane reviews, probably in every presentation on evidence or what's best practice or guidelines. Today, a majority of World Health Organization guidelines are informed by evidence from Cochrane reviews. The collaboration with Cochrane is very important for WHO, and this is why we value this partnership. Cochrane is one of the major institutions at the global level in particular to synthesize, to analyze and to disseminate evidence so that this evidence can be used by WHO in the guideline process. Fundamentalmente ha transformado el panorama
del uso de la investigación estableciendo un puente entre los trazadores de políticas y las personas que tienen que tomar decisiones en salud, bien sea como pacientes, como trazadores de políticas, como prestadores de salud. Lo ha transformado porque estableció ese puente, ese vínculo entre el conocimiento científico y las decisiones. On Wikipedia, the most referenced health journal is the Cochrane Database of Systematic Reviews. One of the major achievements has been to convince people that really accumulating evidence is essential. This was very much Archie Cochrane's message. For 30 years, Cochrane has fostered a culture of evidence, collaboration and learning that has impacted the work of health researchers, providers and consumers worldwide. Thank you to everyone in our community for all you have done over the last 30 years. You've helped make Cochrane the leading source of trusted evidence, and that has saved and improved countless lives. We're building on our success to increase equality and diversity so that all people, wherever they are in the world, have access to evidence that will improve their lives. Vale, pues este era el punto número 1. Ya sabemos todos un poco más de Cochrane a lo mejor. Ahora los siguientes puntos va a ser desarrollar estos dos. O de qué forma producimos evidencia fiable. Voy a hablar brevemente, no voy a detener demasiado en la metodología de las revisiones sistemáticas Cochrane. Voy a hacer a lo mejor un poquito más de hincapié en el sistema GRADE, ¿vale? Que a lo mejor se conoce un poco menos y es lo que le da el matiz de evaluación de lo fiable o no que es la evidencia que hay disponible. Y luego daré algunos ejemplos prácticos para el punto número 2 de cómo estamos utilizando esta evidencia. Muy bien, bueno, como ya sabéis, lo que somos buenos la gente de Cochrane es en hacer revisiones sistemáticas, que lo que tratamos es de evaluar el grado de conocimiento que existe en una determinada pregunta de investigación. Qué es lo que se sabe y cómo de fiable es lo que se sabe hasta el momento. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Entonces, las fases de la revisión sistemática voy a pasarlas rápidamente. Por un lado es la definición de la pregunta de investigación en un formato PICO, que se incluye la población, la intervención, el control y los desenlaces, lo que sería el outcome. Este sería un ejemplo de pregunta en formato PICO de una de las muchas en las que hemos tenido que dar respuesta a guías de práctica clínica, en este caso de cribado de cáncer de mama. Por ejemplo, sería, ¿es recomendable sustituir la mamografía digital, que sería la comparación, el grupo comparador, por la tomosíntesis digital, que sería la intervención en este caso, de mama, en los programas de cribado para la detección precoz de cáncer de mama en mujeres asintomáticas, que sería la población? Una vez que tenemos bien definida la pregunta, y lo de definir la pregunta no es baladí, hay que darle unas cuantas vueltas porque es la base, si se empieza mal ya vamos mal. Tenemos que localizar los estudios relevantes y se hace a través de búsquedas bibliográficas en bases de datos médicas o biomédicas. ¿Vale? Estas son algunas que la mayoría de vosotros conocéis. Normalmente en una revisión sistemática se busca en varias bases de datos simultáneamente para asegurarnos de que cogemos la gran mayoría de estudios. Este es un ejemplo de estrategia de búsqueda para una revisión sistemática que tuvimos que hacer sobre herramientas digitales en diabetes. Entonces la parte de diabetes pues la capturamos a través de la combinación de esta serie de mini búsquedas, ¿vale? Que abarcan toda la terminología de los artículos que utilizan sobre diabetes. Luego combinamos con este bloque con otro bloque de herramientas digitales y luego otro de ensayos clínicos, y en la intersección de estos conceptos es donde encontramos con mayor probabilidad los artículos que van a ser relevantes para nuestra revisión sistemática. Una vez que tenemos hechas las búsquedas bibliográficas, lo siguiente es cribarla, filtrarla y mirar lo que es relevante y lo que no, ¿vale? Entonces normalmente se aplican una serie de criterios de inclusión y exclusión. Mientras más explícitos y más bien definidos, mejor, porque así volvemos menos locos a la gente que tiene que decidir si un artículo es relevante o no. Y finalmente el proceso de selección culmina en la presentación de los resultados a través de un diagrama de flujo, ¿vale?
que lo que muestra es todo el proceso, desde las búsquedas, cuántas referencias se han identificado en cada una de las bases de datos, cuántas referencias se han eliminado en una primera criba en base solo al título y al abstract, cuántos artículos se han evaluado a texto completo, haciendo ya una evaluación más detallada de los artículos que en principio parecían que podían cumplir los criterios, y finalmente cuántos estudios se han incluido en la revisión sistemática. Una vez que tenemos ya los estudios identificados, lo siguiente ya es extraer los datos, y para eso utilizamos formularios o bases de datos que nosotros creamos aposta para estos fines. ¿Vale? Este es un ejemplo de hoja de extracción de datos que nosotros hemos utilizado para una de nuestras revisiones, y lo que tenemos aquí pues, es los diferentes estudios que hemos identificado, los diferentes desenlaces para los que no les existen resultados, y los resultados en sí que han arrojado, ¿no? Otra de las cosas que hay que hacer en una revisión sistemática, que es muy importante, es evaluar el riesgo de sesgo de los estudios que hemos identificado. ¿Qué pasa si los resultados que tiene nuestra revisión sistemática se basan en estudios, en ensayos clínicos que tienen un alto riesgo de sesgo? Pues la evidencia que exista probablemente sea menos fiable, ¿no? Entonces es importante conocer la calidad de los estudios que nos están aportando la evidencia que queremos conocer. Hay diferentes herramientas, la más conocida, por ejemplo, para ensayos clínicos es el ROP2, es el que se utiliza ahora. Para estudios observacionales utilizamos mucho Newcastle Ottawa, Robbins también se está poniendo muy de moda ahora. Bueno, ¿cómo se reporta esto, la calidad metodológica de los estudios? Pues normalmente se reporta a través de estos diagramas, en los que puedes ver los diferentes riesgos de sesgo para cada uno de los estudios. Esto sería cada uno de los ensayos clínicos incluidos, y esto sería pues si ha habido problemas con el proceso de autorización, si ha habido desviaciones en cuanto a las intervenciones que se pretendía administrar, cómo se han tratado los datos perdidos, o sea, diferentes aspectos que pueden comprometer la validez interna de los ensayos clínicos. También a veces los reportamos de forma agregada a través de este gráfico que seguramente muchos de vosotros conocéis. Vale. Entonces, una vez que ya tenemos la evaluación del riesgo de sesgos, el siguiente paso es analizar ya los resultados. Y la forma más común, siempre que sea posible, porque no siempre lo es, de hacerlo, es hacer un metaanálisis. ¿Vale? Cuando los estudios son suficientemente similares entre sí y comparables, nos podemos permitir agruparlos y sintetizarlos en un único resultado, por así decirlo. Al fin y al cabo, estos diagramas, estos forest plots se llaman, no dejan de ser más que una media de los resultados de cada uno de los estudios. Pero no es una media normal, no es una media aritmética, es una media ponderada. Esa es la diferencia. ¿Por qué se pondera? Porque se pondera porque no todos los estudios tienen la misma carga informativa. Ensayos clínicos grandes nos van a poder dar más información y van a pesar más en nuestro metaanálisis que estudios piloto pequeños, a lo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el peso estadístico, que es lo que aparece en esta columna de aquí, pues varía muchas veces en función de la N y también del total de eventos, ¿vale? Porque la carga informativa no es la misma cuando el número de eventos es mayor, es pues menor. No me voy a detener mucho en esto, porque algo que se conoce, lo que he contado hasta ahora lo conoce mucha más gente que lo que voy a contar a continuación, que es el sistema GRADE. ¿Vale? En muchas revisiones sistemáticas, el último paso es este, se quedan aquí. Yo, cuando he participado asesorando, echando una mano a gente, aquí en Baleares o en otros sitios, que hacían revisiones sistemáticas, llegaban aquí y yo les decía, ¿por qué no hacemos un GRADE? Y así como quedamos un pasito más. Y la gente no estaba muy convencida, poco a poco les voy convenciendo, pero bueno, hay que darlo a conocer. O sea, hasta aquí lo que sabemos es el efecto de la intervención, por ejemplo, ¿no? Una intervención, qué efecto produce respecto a un control. Con esto vamos a saber esa estimación del efecto, lo fiable que es. Y las dos cosas son igual de importantes. ¿Vale? El sistema GRADE es un sistema que ha sido adoptado por la OMS y por muchos organismos internacionales, y lo que pretende es ver cómo de fiable es la evidencia. Y para eso hay una serie de criterios, una serie de algoritmos que se tienen en cuenta. Uno de ellos es el riesgo de sesgo de los estudios individuales, que es el que he comentado previamente. Pero hay otros que conviene también tener en consideración y que determinan el nivel de certeza final en el que se va a clasificar la evidencia. La evidencia se va a clasificar en certeza alta, en el mejor de los casos,
bajando un nivel moderada, baja o muy baja, son cuatro niveles. Y de esto va a depender, en primer lugar, el diseño del estudio. Los ensayos clínicos parten de base con un nivel de certeza a priori alta, mientras que los estudios observacionales, por los sesgos intrínsecos de este tipo de diseño, ya parten con un nivel de certeza baja. Luego, este es el punto de partida, pero luego se puede modular en función de varios criterios. Uno de ellos es el riesgo de sesgo. Si hay un alto riesgo de sesgo, se baja un nivel o se bajan 2 niveles. Sesgo de publicación, si detectamos que existe sesgo de publicación, se bajan también niveles. La precisión, el nivel de precisión de los resultados de los ensayos, ¿vale? Si cada ensayo te dice una cosa muy distinta, pues el nivel de certeza baja, ¿vale? La variabilidad, o sea, hasta qué punto los estudios están abordando el mismo tema o exactamente igual, o lo están abordando tangencialmente o de forma indirecta, ¿vale? Y estos son aspectos que bajan niveles de certeza. Y luego hay otros que los suben. Como por ejemplo, si observamos que una intervención tiene un gran efecto, un efecto muy grande, un efecto realmente potente, pues se puede subir el nivel de evidencia. O si, por ejemplo, si encontramos que existe un gradiente de dosis-respuesta. Estos son indicadores que nos permiten decir que la certeza se puede subir un nivel. Este sistema parece relativamente sencillo y, bueno, no sé, yo la verdad es que la primera vez que lo vi a mí no me hizo mucha gracia. O sea, no me causó mucho impacto. Pero esto tiene un impacto brutal en realidad. O sea, este sistema, la persona que publicó el artículo en el BMJ en el 2016, publicando el sistema GREAT, es actualmente el científico español más citado cada año, ¿vale? Está dentro de uno de los 20 científicos más citados de todo el mundo. O sea, ha tenido, es un español porque justo da la casualidad de que es un español, pero ha tenido el sistema GREAT mucho impacto y está teniendo mucho impacto sobre cómo se está trasladando la evidencia a la sociedad y a la toma de decisiones y a las guías de práctica clínica. Me voy a detener un momentito en cómo se traslada este sistema GREAT a lo que serían las recomendaciones, ¿vale? A las conclusiones, a lo que se deriva de las revisiones sistemáticas. Por un lado tenemos lo que es el tamaño del efecto, que es lo que nos dan los forest plots, que es lo que hemos visto, ¿vale? Y por otro lado tenemos el gradiente de certeza, ¿vale? De alta a muy baja, y el tamaño del efecto de grande a pequeño o sin efecto. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues por ejemplo, cuando estamos hablando de tamaños de efecto grandes con certeza alta, lo que concluimos es que el tratamiento aumenta considerablemente el beneficio o daño, ¿vale? Aumenta considerablemente porque estamos hablando de un efecto grande. Cuando tenemos un nivel de certeza moderada, ya decimos que el tratamiento probablemente aumenta o reduce el beneficio o daño. Cuando tenemos un nivel de certeza baja, decimos que el tratamiento podría reducir o podría aumentar el beneficio o daño. Y cuando es muy baja, pues decimos que el tratamiento podría aumentar o reducir, pero la evidencia es muy incierta, ¿vale? Y se repite más o menos el mismo esquema con los diferentes tipos de tamaños de efecto, ¿vale? Aquí sería para efecto moderado, en vez de decir aumenta considerablemente, siempre se dice aumenta. Para efecto pequeño se dice aumenta o reduce ligeramente. Y aquí es no aumenta o no reduce. De nuevo, esto parece una tontería, pero ahora vamos a ver efectos prácticos sobre cómo esto se está trasladando a un lenguaje que la gente puede entender, porque al final se trata de eso. Vale, entonces ya he hablado de cómo producimos evidencia fiable, y ahora viene como la parte un poco más divertida que me gusta a mí un poco más, que es cómo se traslada esto. ¿Vale? Primero de todo voy a hablar de las guías de práctica clínica. Nosotros llevamos muchos años, desde el 2017 concretamente, trabajando en guías de práctica clínica como revisores sistemáticos, como metodólogos, agencias europeas las guías de práctica clínica de cáncer de mama de la Comisión Europea, sobre las que ahora hablaré, proporcionando evidencia, ¿vale? Esto encaja bien dentro del paradigma de la medicina basada en la evidencia. Como ya sabéis, se trata de hacer un uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para poder tomar decisiones individuales de cada uno de los pacientes. ¿Vale? El tema de la medicina basada en la evidencia, a nivel gráfico, pues consta de 3 pilares básicos. ¿Vale? La primero es
evidencia científica, que es de lo que nosotros nos encargamos, del juicio clínico, y también se tienen que tener en cuenta los valores y preferencias de los pacientes. Nosotros en las guías de práctica clínica lo que hacemos es esta esfera, ¿vale? Nos encargamos de esta esfera. Por ejemplo, esta es una de las guías de práctica clínica en la que hemos colaborado hace unos años, ¿vale? Esta es una guía de práctica clínica sobre cribado de cáncer de mama, y una de las múltiples preguntas que teníamos que responder, porque había un panel internacional que nos pedía que respondiéramos a diferentes preguntas, era, vale, a las mujeres que les vamos a invitar para que se hagan las mamografías, ellas tienen que recibir una hoja informativa sobre esto, y la tienen que entender y tienen que poder hacer una decisión, tomar una decisión informada sobre si quieren o no participar en estos programas de cribado. Vale, estas hojas informativas, ¿qué deben tener? ¿Deben tener solo texto o deben tener texto y además información numérica? ¿Vale? Es una pregunta un poco rara, pero bueno, nos la hicieron. Y el caso es que encontramos ensayos clínicos al respecto, y el caso es que encontramos que que el panel acabó haciendo una argumentación fuerte al respecto a favor de incluir números también. Os voy a enseñar un momento el perfil de la evidencia. Bueno, esto es lo que hemos estado... Este fue el resultado principal de nuestra revisión sistemática para el panel, o sea, lo que nosotros presentamos al panel internacional fue esto, básicamente. Esto es de lo que hemos estado hablando antes, esto es el sistema GRADE, ¿vale? En esta tabla lo que estamos viendo son los números de ensayos clínicos que hemos identificado para cada uno de los desenlaces relevantes. El más relevante de todos es decisión informada, ¿vale? Que las mujeres tomen una decisión informada. Y luego desenlaces similares pero medidos de forma más indirecta, que fue lo que encontramos aquí. Y lo que aplicamos la metodología GRADE para evaluar la evidencia en cada uno de los dominios que he comentado previamente, y estimar el tamaño del efecto. En este caso había un riesgo relativo de 3,45 de que las mujeres recibiendo números y texto hicieran tomaran una decisión informada respecto a las que solo recibían la carta pero sin los números, ¿vale? Esto se traduce en efectos absolutos en 267 mujeres más por cada 1000 las que recibían números y texto respecto a las que no. Y con un nivel de certeza moderado, ¿vale? Bueno, pues algo similar para el resto de outcomes, solo que se bajó a algún nivel más porque la evidencia era un poco indirecta por el tipo de desenlace. Esto es solo un ejemplo para que veáis cómo casa lo que he comentado antes de lo del GRADE con esto. Es una aplicación práctica del GRADE. Otra guía de práctica clínica. En esta estamos participando ahora, y para esta pregunta la hemos resuelto ya hace poco, de hecho no la hemos presentado en el panel y no está publicada, pero bueno. La pregunta era, en pacientes con asma alérgico, ¿es dupilumab un tratamiento efectivo? Esta es una pregunta más clínica, y lo que tenemos de nuevo es otra vez algo parecido. Tenemos una serie de ensayos clínicos, aleatorizados, bla, 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 y una serie de efectos. Por ejemplo, aquí veíamos que las exacerbaciones severas disminuían. Había 305 exacerbaciones severas menos por cada 1000 pacientes en el grupo que tomaba dupilumab respecto al que no lo tomaba, ¿vale? Y lo mismo para calidad de vida, o control de asma, o función pulmonar, una serie de outcomes. La verdad es que este tratamiento parecía que funcionaba bastante bien. ¿En qué se traduce esto? Pues en una serie de conclusiones, ¿no? Estos resultados son específicos para un subgrupo poblacional de 6 a 11 años. Y lo que se acaba concluyendo es, respecto al desenlace o exacerbación severa de asma, que dupilumab comparado con placebo es probable que resulte en una reducción de las exacerbaciones por asma en niños con asma alérgico. Bueno, una serie de conclusiones que esto, ¿dónde se va a plasmar luego? En las guías de práctica clínica. Guías de práctica clínica europeas, que luego a nivel nacional todas las sociedades científicas absorben y acaban siendo trasladadas a los protocolos de las diferentes gerencias. Esto es un impacto real de traslación de ciencia a la entidad sanitaria. ¿De acuerdo? No me voy a extender ya demasiado porque soy consciente de la hora que es. También hacemos revisiones sistemáticas que tienen impacto regulatorio. Trabajamos con licitaciones de EFSA, por ejemplo, y miramos temas de seguridad de determinados aditivos alimentarios o usos de microorganismos modificados genéticamente. ¿Vale? No me voy a detener en esto.
porque quiero pasar a la parte de trasladar a la sociedad, que es la que más me gusta, ¿vale? Y este trabajo se hace sobre todo desde Cochrane Iberoamérica. Nosotros de Cochrane Islas Baleares formamos parte, estamos afiliados a Cochrane Iberoamérica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo trasladamos esto a la sociedad? Que el otro día lo comentábamos con Antonio Barceló, ¿verdad? La necesidad de trasladar el conocimiento científico a la sociedad, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos que ser imaginativos, y la verdad es que la gente de Cochrane Iberoamérica tenemos mucho que aprender de ellos. Hay algunas ideas que me las guardo y me gustaría poderlas hacer aquí en Baleares. Vale, os voy a presentar brevemente 3 proyectos de divulgación de Cochrane Iberoamérica. Uno de ellos es el de Nutrimedia, otro es Cochrane Responde y otro es Pensamiento Crítico en Salud. ¿Vale? El de Nutrimedia, no sé si lo conocéis, lo que pretende es dar respuesta a diferentes preguntas sobre nutrición, pero utilizando el enfoque de medicina basada en la evidencia y intentando proporcionar evidencia fiable. Las redes sociales están llenas de influencers que son muy buenos comunicadores, pero el mensaje que están dando muchas veces no es verdadero. Hay mucha desinformación y hay una necesidad real de poder ofrecer al consumidor información fiable, ¿vale? Y Nutrimedia es un ejemplo centrado en la nutrición que lo que pretende hacer es precisamente esto. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es que hace una recopilación de preguntas que los propios ciudadanos quieren resolver o sobre la que hay controversia en las redes sociales, una serie de mensajes, ¿vale? Y los evalúa la evidencia que hay disponible. La verdad es que a mí esto me gusta mucho. Por ejemplo, la dieta rica en pescado mejora la inteligencia de los niños y adolescentes. Conclusión, probablemente falso. La nutrición de precisión mejora el tratamiento de la obesidad de niños y adolescentes. Incierto, no se sabe aún. El etiquetado calórico de los alimentos ayuda a consumir menos calorías. Probablemente cierto, ¿vale? Y así, mira, o hay otro del ayuno intermitente, probablemente cierto, ayuda a perder peso. ¿En qué se basa todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay un montón de trabajo, hay revisiones sistemáticas, metodológicamente muy robustas. Y la forma en la que se traslada esta información a la sociedad es a través de estas fichas divulgativas, ¿vale? Este es lo del pescado, ¿vale? Esta es una pregunta del público que fue publicada la respuesta, pues ahora el 26 de mayo. Y esta es la conclusión, y si os fijáis en esta tabla, ¿qué nos recuerda? Esto es un grade simplificado, ¿vale? No es otra cosa, los desenlaces, el efecto, la certeza y la conclusión, ¿vale? Luego tenemos este otro proyecto de Cochrane Responde, que es bastante similar, lo único que no está centrado en nutrición, sino en aspectos de atención sanitaria, sobre todo. No se pretende hacer recomendaciones, sino sintetizar la evidencia. Por ejemplo, este lo publicaron hace unos días. La atención de las embarazadas por comadronas es mejor para madres y bebés que otros tipos de atención. Pues tenemos una ficha similar a la que hemos visto previamente y tenemos unos resultados bastante robustos en este caso, sobre todo en cuanto al aumento de parto vaginal, que aumenta, se ha visto que aumenta cuando la atención es proporcionada con una comadrona, ¿vale? Simplemente son ejemplos. Este es otro ejemplo, es el tema de las inyecciones de las células de madre para artrosis de rodillas, ¿vale? Y luego este otro programa me gusta también especialmente porque lo que persigue no es dar la evidencia ya masticada, sino lo que persigue de alguna forma es alfabetizar, por así decirlo, no se me ocurre una palabra mejor, aunque esta me parece un poco paternalista, a la población sobre cómo interpretar evidencia cuando se encuentran frente a ella, ¿no? Cuando reciben mensajes de salud, ser críticos. Entonces hay lo que llamamos las claves de la evidencia, y hay 12 claves, ¿vale? Y esta es una. Por ejemplo, un solo estudio casi nunca basta para conocer los efectos de un tratamiento. Cuando vemos en las noticias, un estudio ha visto que no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo, no he hecho un estudio, pues ya está. ¿Por qué no basta? Bueno, pues porque un solo estudio, no todos los estudios tienen el mismo grado de confianza, el último estudio no es necesariamente el más fiable, etc. Otro, las experiencias sobre un tratamiento, las experiencias personales sobre un tratamiento son poco fiables. No porque mi vecino me ha dicho, no porque mi tía, no sé qué, tal. Pues la gente tiene que aprender a que esto no es algo en lo que se pueda confiar a ciegas, ¿vale? Es desarrollar habilidades para pensamiento crítico de información relacionada con la salud. Para mí esto es importante. El tema de los porcentajes relativos o absolutos. No hay que fiarse de los porcentajes relativos, ¿no? Siempre hay que intentar conocer los datos absolutos. Bueno, son algunos ejemplos. ¿Cómo se divulga esta información? Aquí hay que ser imaginativos.
Hay que ser imaginativos y cuesta llegar, ¿vale? Redes sociales, obviamente, infografías, podcast, todo lo que se nos pueda ocurrir. Hay una cosa que a mí me gustaría hacer aquí, que me hace ilusión, y es esta. Marquesinas de autobuses. Esto es una campaña que se hizo en Barcelona este año, esta Semana Santa, en la que lo que se hizo fue poner en marquesinas de autobuses entre toda Barcelona una serie de preguntas para despertar la curiosidad entre la población, con un código QR con la respuesta. ¿Vale? Entonces la gente pues lo leía y si le interesaba pues escaneaba y sabía la respuesta a preguntas que normalmente pues despiertan interés general. Como por ejemplo el tema de la música sería el insomnio, los filtros de las gafas azules, el ayuno intermitente, etc. ¿De acuerdo? Bueno, no me quiero alargar más, un menos cuarto ya, simplemente os voy a contar un poco el grupo Cochrane, 5 minutos más y ya terminamos, ¿de acuerdo? Grupo Cochrane, Islas Baleares. Como he dicho, se funda en octubre del 2024. Tenemos dos objetivos claves, que son promover la práctica clínica basada en la evidencia y facilitar la toma de decisiones informadas. Nosotros somos una institución afiliada, esto está jerarquizado y nosotros cuando se comienza dentro de la estructura Cochrane siempre se comienza como una institución afiliada. Mi ambición personal es en algún momento llegar a ser centro asociado. Probablemente el año que viene, o sea, este año aún no lo pediremos, pero probablemente el siguiente sí. Y luego ya por encima están los centros nacionales y el Centro Cochrane Iberoamérica, que es quien coordina la red iberoamericana entera. ¿De acuerdo? ¿Cómo queremos mejorar la toma de decisiones? Bueno, lo hemos hablado ya, a través sobre todo del tema de las guías de práctica clínica, ¿vale? Colaboramos con la OMS, con EACI, que es la Sociedad Europea de Alergología, con EFSA. Esto al final tiene que tener un impacto en la práctica asistencial del día a día. También estamos haciendo capacitación y formación, ¿vale? Estamos ahora haciendo un curso para todos los profesionales del IPSALUD de 10 horas sobre revisiones sistemáticas y el uso de evidencia científica. Y queremos hacer otro un poquito más adelante. Este curso que digo para profesionales sanitarios estará disponible en el último trimestre de este año. Luego un poquito más adelante otro, ya con más nivel de detalle sobre revisiones sistemáticas, más dirigido a investigadores que quieran hacerlas. Accesibilidad a la evidencia, lo que hemos hablado de difusión. De momento tenemos poco hecho, tenemos una serie de cuentas en redes sociales, pero queremos llegar más allá. Y bueno, como ya he dicho, lo de las marquesinas de los autobuses no sé muy bien cómo lo podemos hacer, pero tenemos que pensarlo. Y también damos apoyo a la investigación local, ¿vale? Tenemos dentro del Grupo Cochrane tenemos una unidad de medicina basada en la evidencia a través de la cual damos apoyo a investigadores. Hemos tenido ya varias reuniones de asesoría, diferentes grupos de investigación, del IDISBA, no saben muy bien cómo empezar o necesitan conocimiento metodológico, nosotros lo proporcionamos. Tenemos una serie de actividades para las que damos apoyo y bueno, estamos en la página web con un portfolio de los diferentes servicios que ofrecemos. Y bueno, somos poquitos de momento, somos estos, ¿vale? Estoy yo, tenemos a María Antonia Fiel de Roque, que es la codirectora del grupo, tenemos a Narges Mari, que es una médico iraní, una médico de atención primaria fuerte en metodología de investigación, tenemos a Pau Riera, que es psicólogo y también muy experto en medicina basada en la evidencia, tenemos un super fichaje internacional de Oxford, esta es una compañera mía que ha sido de Oxford, que es editora de Cochrane, y Rocío Zamanillo, que es nutricionista y también con bastante experiencia en revisiones sistemáticas. Somos pocos, esto es como una especie de voluntariado que hacemos, porque creemos que aporta un granito de arena. Y bueno, ya está, esta es la última diapositiva. Invitamos a la gente a que se una a nuestro grupo Cochrane. Es un grupo pequeño y estamos abiertos a nuevas incorporaciones. De hecho, esta mañana he solicitado la incorporación de una nueva persona, de un enfermero con muchas ganas de hacer cosas de medicina basada en la evidencia. O sea que os animo a todos a contribuir y a hacer difusión de la manera que consideréis y esperemos poder estar muchos años dando la lata con la medicina basada en la evidencia en Baleares. Ya está. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos utilizado las guías Cochrane para nuestros estudios y nuestras publicaciones, pero yo quería, antes de dar la palabra a la audiencia, el grupo
Cochrane Baleares o los grupos locales tienen una especie de interés en estudiar, digamos, enfermedades endémicas de la zona donde están, aparte de colaborar, diríamos, con los otros grupos, ¿no? Esto se puede hacer desde el punto de vista de telemedicina, telemática. Sí, bueno, muchas gracias. La respuesta corta es sí, por supuesto. O sea, nosotros lo que queremos es hacer evidencia que sea aplicable a nuestro entorno y el tema de las enfermedades endémicas o que son más prevalentes en nuestro entorno es de especial interés, desde luego. Ahora mismo no tenemos ningún estudio en marcha en estas líneas, pero se trata de contactar con la gente. O sea, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es saber qué es lo que se necesita aquí, qué es lo que necesitamos. El otro día tuvimos un encuentro con las asociaciones de pacientes desde IDISBA, estuvimos hablando con ellos y yo creo que es una forma de aprender y de conocer qué es lo que realmente se necesita, y una vez que lo sepamos, lo que tenemos que hacer es encontrar financiación y poder hacer la investigación que sea necesaria para poder dar respuesta a las diferentes preguntas que se planteen. Bueno, gracias Nacho por la presentación. Yo tengo varias preguntas, pero bueno, voy a hacer una al menos para poder dar después paso a la audiencia. Hasta ahora los metaanálisis se basan obviamente en resultados de estudios publicados, pero todos sabemos que los estudios negativos hasta ahora muchos no se publican, con lo cual esta parte de la evidencia no la puedes sopesar a la hora de valorar el grado de evidencia de una pregunta concreta, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Este sesgo de estudios negativos? Es un problema. Cada vez hay una mayor concienciación por hacer ciencia que sea transparente y que los comités editoriales de las revistas publiquen estudios independientemente de si los resultados han sido positivos o negativos. Pero aún así el impacto sigue siendo importante, y precisamente una de las cosas uno de los dominios de GREAT es el tema del sesgo de publicación, ¿vale? No es el sesgo de los estudios, sino el sesgo de publicación que puede existir. Esto, a la hora de hacer los metaanálisis, es uno de los aspectos que sí o sí se tienen que evaluar, y hay una serie de test estadísticos que estiman el posible sesgo que pueda haber de publicación. Entonces se tiene en cuenta, y si se detecta el sesgo de publicación, se baja un nivel de evidencia, o dos si es un sesgo muy elevado. Entonces concluimos que la evidencia es menos fiable y las recomendaciones que podemos dar pues son menos robustas. Sí, tot el retort. Enhorabona, ha estat molt interessant i crec que molt profitós. No, jo tenia un dubte que volia comentar, i és que, a veure, amb aquesta evidència científica se prenen decisions, no? Decisions terapèutiques, diagnòstiques, etc. No? El que passa és que hem de tenir en compte, a veure com valora l'Institut Cochrane els temps, perquè partim d'una base d'articles científics que solen ser assajos clínics, majoritàriament, però que ja estan fets de fa anys, a veure si aquest lapsus de temps se té en compte de qualque manera en el que és la presentació específica de la metaanálisis o de la revisió sistemàtica. O sea, si no he entendido mal, la preocupación es que a lo mejor estemos utilizando evidencia de estudios que se hicieron hace mucho tiempo y a lo mejor los resultados ahora mismo pues ya no serían válidos en el contexto actual, ¿no? Es algo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Hay algunos casos que son muy claros, como el tema precisamente derivado de cáncer de mama, de los beneficios que puede tener cuando los tratamientos para el cáncer de mama han mejorado mucho durante los últimos años, ¿no? Es como un tema con mucha controversia. La verdad es que no sé de qué forma se tiene en cuenta esto. Yo creo que esto se debería tener en cuenta a nivel de evidencia indirecta. O sea, se debería tratar como evidencia indirecta. Porque a pesar de que la población es una población relevante, el contexto no es el mismo y los niveles de evidencia se tendrían que rebajar. Una de las cosas, de hecho,
casi lo que más nos echan en cara a la gente que hacemos revisiones sistemáticas de Cochrane es que la conclusión siempre es la misma, que hace falta hacer más investigación, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que decir es, mira, es que estos estudios han quedado desactualizados, hace falta hacer más investigación antes de tomar fomentar determinadas recomendaciones, como podría ser el tema del cáncer de mama. La mano allí, adelante. Gracias, doctor Ricci, por esta actualización Cochrane. Me presento, soy Joan Soriano, médico epidemiólogo y profesor asociado de medicina a la UIB. Tengo un comentario y una pregunta muy breves. El comentario es que la verdad es que no he quedado muy impresionado, porque cuando se inició el Centro Iberoamericano, creo que fue en San Pau, en el siglo pasado, ya se hablaba de estas cosas de medicina basada en evidencia, y por ejemplo, GRADE tampoco es nuevo, creo que fue en 2004 que Sackett y Schooneman en McMaster desarrollaron GRADE, ¿no? O sea que no ha variado mucho los métodos Cochrane en los últimos 30 años, ese es mi comentario. La pregunta es, respecto a lo que comentaba la doctora Barceló del sesgo negativo de publicación, ahora tenemos lo contrario, que es que con las revistas depredadoras y las editoriales de paper mills, de los molinos de papel, tenemos excesiva evidencia de muy baja calidad. ¿Hay algún método o alguna política que tiene Cochrane para filtrar esta evidencia mala? Gracias. Muchas gracias. Respecto al primer tema, si se ha avanzado mucho o no durante los últimos años, yo creo que sí que se ha avanzado mucho. El tema del concepto de medicina de la evidencia no es un concepto nuevo, es verdad que fue introducido por David Sackett en el 96, si no voy equivocado. El tema de GRADE, el paper seminal de GRADE se publicó en el 2016, lo publicó Pablo Alonso Coelho es quien bueno, está el paper ahí. A lo mejor GRADE ya había sido presentado antes en congresos y tal, pero bueno, lo que le dio el impulso fue este. Y se está haciendo mucho trabajo, se está innovando mucho. Ahora mismo, nosotros desde que estamos dentro de Cochrane somos más conscientes, sobre todo a nivel metodológico. Hay un montón de gente que está innovando a nivel metodológico en aspectos, por ejemplo, sobre cómo incorporar inteligencia artificial para poder hacer evaluaciones de forma más ágil. Precisamente por esto que comentaba usted sobre el tema del gran volumen ingente de evidencia de baja calidad, que para nosotros, la gente que hacemos revisiones sistemáticas, es un dolor de cabeza, porque son estudios que cumplen criterios de inclusión, que hay que tener en cuenta, que tienes que evaluar metodológicamente, te van a dar un nivel bajo un alto nivel de sesgo. Y al final no te van a servir de nada, porque cuando tú les pases el GRADE, la evidencia, el resultado de tu revisión sistemática va a ser, si se sustenta solo en este tipo de estudios, es que el nivel de evidencia es baja porque los estudios están sesgados. Es así como se tiene en cuenta esta limitación de todos estos estudios de las revistas depredadoras. No es algo que se nos pase desapercibido. Esto encaja dentro de lo que sería el dominio de riesgo de sesgo de GRADE. Doctor Fial, después doctor Fial. Primero agradecerte esta charla que defiende la inteligencia de los médicos. Y la pregunta es, ¿qué grado de conflicto, por decirlo de alguna manera, crees que habrá presente y futuro entre las revisiones sistemáticas y las recomendaciones, guías clínicas, tal, y las recomendaciones de técnicas como Machine Learning? ¿Qué grado de conflicto habrá? Machine Learning te recomienda cosas, pero se basa en algo diferente, me imagino, a las recomendaciones de Cochrane. Sí, bueno, es interesante. Precisamente, como comentaba antes en la pregunta anterior, una de las líneas, de hecho, estratégicas de Cochrane global que quiere fomentar, hay 5 líneas estratégicas en Cochrane, y una de ellas es precisamente el rol de la inteligencia artificial. Lo que se está haciendo, yo lo estoy viendo de cerca porque hay Pau Riera, una de las personas de nuestro equipo, está colaborando con un grupo de Portugal que es puntero a nivel internacional en este tema. Lo que se está haciendo ahora de momento es cotejar, comparar cómo lo hacen la gente, revisores sistemáticos expertos humanos, respecto a inteligencia artificial educada para resolver determinadas decisiones, precisamente sobre niveles de certeza, para temas concretos, como por ejemplo metaanálisis en red. Entonces, no se sabe, probablemente sea una ayuda
que ayude a complementar. Yo dudo mucho que tiremos por utilizar inteligencia artificial sola, a no ser que funcione de miedo y sea muchísimo mejor que los humanos, y en ese caso, pues mira, pues ya está. Tokio. Bueno, enhorabuena por la intervención. Me parece muy interesante que tengamos un grupo Cochrane aquí y felicito por ello. Yo soy farmacéutico, soy de la Real Academia de Farmacia y me dedico al tabaquismo. Entonces, los que ya tenemos una edad, pues hemos crecido con los Cochrane, ¿no? Y bueno, los Cochrane eran para nosotros, en fin, la Biblia. Sin embargo, y concretamente en el tema del tabaquismo, nos hemos encontrado con Cochrane francamente muy discutibles, por decir, en fin, una palabra suave. Ahora estaba buscando precisamente si encontraba una, porque es que apareció, por ejemplo, una Cochrane en 2023 que comparaba los tratamientos del tabaquismo farmacológicos efectivos y seguros con los cigarrillos electrónicos. Claro, un poco lo que decía al final dice, bueno, en realidad hay que hacer más estudios, lo que decías, y hay que ver los efectos secundarios. Claro, nosotros como profesionales sanitarios esto nos esfuerza muchísimo, o sea, no podemos comparar tratamientos eficaces y seguros de 3 meses con productos que sabemos, y ahora ya sabemos, lo dañinos que son, ¿no? Y que crean una nueva dependencia. En fin, y es una revisión Cochrane. Se han hecho otras revisiones Cochrane y concretamente he encontrado un escrito de la Sociedad Española Especialistas en Tabaquismo, la SEDE, criticando mucho una revisión Cochrane que se hizo comparando los cigarrillos electrónicos con la terapia sustitutiva con nicotina. Y decía que de 50 estudios, 15 de ellos tenían los autores evidentes conflictos de interés. Entonces, quería preguntarte esto. Al inicio de tu intervención has mencionado lo del título y el filtro. Claro, esto es subjetivo. Luego todo es fantástico y es de una metodología que puede ser con un control exhaustivo, pero como bien decías, si empezamos mal, acabaremos regular. Esto es una cosa. Y luego, claro, este tipo de estudios proceden del Reino Unido, ya sabemos allá lo que pasa con los cigarrillos electrónicos, sabemos el interés que hay y cómo se compra a los científicos. Entonces, quería preguntarte sobre el control, porque el que hacéis vosotros, ¿no? El control de sesgos en relación al conflicto de intereses y cómo de exhaustivos sois, como de revisiones, en cuanto al inicio, ¿no? La elección del título y a los filtros adecuados para empezar con la revisión, en vista de con lo que nos hemos encontrado. Sí, no, desde luego. A ver, ¿por dónde empiezo? El tema de las revisiones de tabaco, tengo una diapositiva oculta ahí, que la he ocultado porque creía que no sería el mejor foro para presentarla cuando hablaba de las guías de práctica clínica. Nosotros, con la Sociedad Europea de Alergología, una de las revisiones sistemáticas que nos comisionaron iba sobre los efectos de la exposición de segunda mano, indirecta al humo del tabaco en niños alérgicos. Y en niños y en adultos también. Fueron 3 revisiones sistemáticas. La hemos publicado, está publicada en Allergology. Y se enfadaron mucho los de la sociedad cuando les presentamos los resultados, porque resulta que para cosas que parece que está tan claro que el efecto nocivo que tiene el tabaco, cuando nosotros nos poníamos a evaluar los estudios, y había 84 estudios, que yo me acuerdo que los sudamos la gota gorda, la evidencia no era fuerte. La evidencia no era fuerte, pero porque no lo era, es que aplicábamos Gray y cuando presentamos en el panel internacional esto, pues se pillaron un mosqueo que no veas. Entonces, bueno, nosotros no estábamos sesgados de ningún tipo, nosotros no tenemos ningún tipo de conflicto de interés. Es verdad que ha habido algunos casos, y los hay tanto en investigación secundaria, a través de revisiones sistemáticas, como en estudios primarios, en los que existen determinados conflictos de interés o determinados intereses financieros, y los científicos, pues como pasa en otros ámbitos, pues hacen una mala práctica y a lo mejor seleccionan los resultados en favor de los mensajes que quieren dar. Esto es algo que Cochrane tuvo una crisis importante hace 3 o 4 años. Desde entonces han intentado establecer los mecanismos de control lo más exhaustivos que puedan. Yo no sé hasta qué punto esto realmente se puede controlar al 100%.
pero bueno, está ahí. Lo importante es que se intente controlar y que los científicos sean lo más honestos posibles, pero esta problemàtica existe, desgraciadament. Sí. Nacho, enhorabona per la presentació i també a l'acadèmia per haver-lo convidat. I volia comentar precisament, va un poc en línia dels comentaris finals, no? La col·laboració Cochrane, la col·laboració Wikipedia, són aquestes grans col·laboracions internacionals que hi ha hagut que realment aporten a molt bona qualitat d'informació, a molt bona qualitat de proves i evidència que hi pugui haver, fiable i de més, perquè han estat sistemes cooperatius que han pogut mantenir la independència d'organismes, d'indústria, de tal, de qual, no? El gran valor de Cochrane, i està molt bé que s'ha posat el nom d'Archie Cochrane, que va ser un personatge molt implicat amb Espanya i un metge escocès molt curiós, no? I realment va crear la sistemàtica, diríem, d'avaluar els serveis de salut, inicialment, no? I després va dedicar molt a temes de gineco i obstetrícia, i per aquí va anar la cosa, aquí va arrencar, però ha aconseguit crear aquesta xarxa mundial, jo crec que la gran solidesa que té, no? Que és molt mala d'influir, però sí és cert que per temes concrets hi pot haver unes revisions sistemàtiques que estiguin biaixades, que estiguin intencionades per qualque interès, i això és, i ho sabem que és molt difícil que la col·laboració mantengui tots els incendis apagats, no? És a dir, qualcun en sortirà, però jo posaria en valor que hi ha 10.000 guies, 10.000 revisions, que en principi aporten quantitat d'informació superútil per qualsevol guia, i avui en dia no s'entén fer una guia sense haver mirat quin grau d'evidència porta la revisió en Cochrane, no? Evidentment, dels dos altres pilars que també comentaves de pacients i el sentit clínic, que és un poc el que venia a dir en Miquel, que pensa que els metges també són intel·ligents, no? Però que t'aporti aquesta informació a la revisió, i a mi no m'assustaria la intel·ligència artificial que tant ens pot ajudar a fer una detecció, per exemple, d'articles molt més ampla i molt més ben feta que les revisions que estàvem acostumats a fer, perquè t'ajuden a fer això. Altra cosa és substituir el grade i la part de subjectivitat per sistemes d'intel·ligència artificial que poden ser influïts. Si no poden ser influïts, no em va aprenent i jo no em preocuparia molt. Però bé, això és tot el comentari. Gràcies. Molt bé. La darrera intervenció, perquè ja va. Enhorabona, Nacho, per la presentació i per la teva feina. La meva pregunta és a mode de curiositat. Seguiu qualque criteri de priorització per agafar un tema o un altre? Per fer aquestes revisions sistemàtiques, teniu prioritat de qualque tema en concret? Quin sistema feis seguir? O si no n'hi ha, per motiu que sigui. Desde Cochrane Iberoamérica, las revisiones sistemáticas estas de las que he hablado, que luego se divulga mucho a la sociedad, estas que son lo del pescado y tal, lo que sí que se hace es como una recogida de preguntas por parte de la ciudadanía, y las que son como más frecuentes, pues son las que se abordan, ¿vale? Las que tienen. Entonces, esto es para los proyectos de divulgación que he comentado antes. Nosotros tenemos un recorrido relativamente escaso de momento, como Grupo Cochrane. Las revisiones sistemáticas que hemos hecho han sido sobre todo para las guías de práctica clínica, esto sí que tenemos más recorrido desde 2018, y las preguntas las deciden las diferentes sociedades científicas que quieren hacer las guías de práctica clínica. Hay un primer proceso de priorización de preguntas, y entonces ellos al final nos pasan un listado, pues a lo mejor de 20, 25 preguntas, y nosotros pues nos encargamos de unas cuantas. Ellos son los que tienen el conocimiento clínico y los que nos comisionan, porque ellos nos pagan para hacer estas revisiones sistemáticas a nivel de guía de práctica clínica. Los proyectos de divulgación son proyectos financiados en su mayoría por el Ministerio. Gràcies. Bueno, doctora Barceló, vol fer algun comentari o...? Continuo
así y que cada vez tenga más éxito. Bueno, solo nos queda pues agradecerle una vez más esta excelente conferencia y a ustedes por la asistencia. Se levanta la sesión.